Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta charla de este segundo Congreso de Crianza Respetuosa. Mi nombre es Fernando Avaro, soy psicólogo, terapeuta, trabajo como psicólogo clínico en el área con adultos y trabajo desde la mirada de la Gestalt y de las constelaciones familiares. Y parte de mi recorrido también radica en el trabajo con varones y especialmente también con grupos de padres, desde hace ya unos cuantos años, proponiendo y acompañando espacios de compartires, círculos de hombres y de padres. Y en ese camino tuve también la fortuna de conocerlo a Pablo, que hoy nos acompaña y bueno, nos hemos ido cruzando en estos últimos años. Y para mí hoy es un regalo muy importante poder compartir este intercambio, esta charla sobre lo que nos despierta este desafío de aprender a desaprender. Así que bueno, le doy el pie a Pablo Mas, querido amigo, para que se presente él bueno, y vayamos conversando. Vale, bueno, saludos a todos y todas. Es un placer poder compartir en este Congreso de Crianza Respetuosa. Muchas gracias, Fer, por invitarme a compartir esta charla. Mi nombre es Pablo Mas, soy comunicador. Me dedico hace varios años a organizar y participar en encuentros de varones, tensionando lo heredado y lo posible sobre el reconocernos varones. Y bueno, en este camino he transitado distintos aspectos, ¿no? de las identidades y relaciones masculinas, y entre ellas espacios también para pensar la paternidad y la crianza. Actualmente me dedico más fuertemente al tema de la sexualidad masculina. Soy también papá, soy papá de Ligüen, un niño de 2 años y medio, y estoy de lleno en esta aventura de descubrirme padre, de descubrirme acompañando a un pequeño ser en todos estos desafíos y, y aprendiendo a desaprender. Me gustó mucho el disparador, el título de este congreso, porque creo que aprender a desaprender es un clima de época, ¿no? Es algo que nos está tocando a muchas personas, que observamos el mundo que recibimos y empezamos a ver cómo se resquebrajea mucho de lo dado, ¿no? La crianza es un gran aspecto, ¿no? Cómo fuimos criados y cómo queremos criar, pero entiendo que todo hoy está puesto en cuestión, ¿no? Cómo aprendimos a alimentarnos, cómo aprendimos a cuidar la salud, cómo aprendimos a enseñar, cómo producimos alimentos, cómo trabajamos, etcétera, ¿no? Y creo que repensar la crianza es lo que nos llena de esperanza, es uno de los aspectos más importantes a nivel social hoy. Preguntarnos profundamente cómo nos brindamos a esa tarea tan noble y desafiante. Así que bueno, vamos a conversar un ratito, Fer. Sí, yo te escucho y un poco lo que conversábamos días atrás sobre el desafío de poder construir esto nuevo que estamos haciendo desde el sí, ¿no? Desde la no pelea con lo anterior, que también es muy sensible porque en eso anterior de lo que de alguna manera buscamos diferenciarnos, hay inevitablemente heridas, hay fricciones, hay algunas grietas que a veces están todavía abiertas, otras cerradas. Y también yo cuando leí también lo del título del Congreso, me pasó que enseguida pensé, ¿no? Que primero que esta cuestión de desaprender, ojalá fuese tan simple como solamente tomar una decisión, ¿sí? Mm, Y que uno diga, bueno, listo, yo hasta ayer hacía las cosas de una manera y hoy las empiezo a hacer de otra.
Y lamentablemente, bueno, muchas veces tenemos el conocimiento en la cabeza, pero pasarlo por el cuerpo es muy diferente. Yo hace un par de semanas estaba viendo un video de un ingeniero norteamericano que hizo un cruce en una bicicleta, a donde le puso ahí una cruz, no sé cómo es, y lo que generó que cuando el manubrio doblaba a la derecha, la bicicleta iba a la izquierda, y viceversa. Entonces, el concepto es fácil de entender. Vos decís, bueno, vos querés ir a la derecha, tenés que doblar a la izquierda. Sin embargo, este ingeniero fue haciendo pruebas en distintas ciudades, sin embargo, nadie lo podía hacer. Y llevaba muchísimo ejercicio y mucho ensayo y error poder incorporar algo que conceptualmente era sencillo. Entonces, pensándolo desde la paternidad, o desde todos los ámbitos en realidad, me parece que es vital ponernos en movimiento, ¿no? Ponernos en movimiento, ponernos en la acción y salir un poco de la cabeza. Cosa que no es sencilla, te decía, porque a veces, sobre todo en estas cuestiones que hemos heredado, ¿viste? Por lo menos a mí desde mi trabajo muchas veces me toca ver que aunque hay deseo, a veces hay cuestiones de lealtades inconscientes con el sistema en el que pertenecemos, ¿no? Donde, bueno, siempre se hicieron las cosas de una determinada manera y plantear algo diferente implica abrazar la culpa de diferenciarme, ¿sí? De la famosa oveja negra con todo lo que ya sabemos al respecto, ¿no? Entonces, esa culpa, esas lealtades y esas comodidades también a veces, son algunos de los lastres que me parece que poniéndonos en acción uno lo va alivianando. Comparto que, sobre todo, bueno, a la vez pensándonos como papás, pensándonos como varones, tal vez tenemos una tendencia mayor a esa intelectualidad que quiere como respuestas claras ante las situaciones de la vida y que nos genere cierta situación, cierta sensación de control, ¿no? De tener las situaciones bajo control. Y, y entiendo que la crianza, y entiendo que este tiempo de repensarlo todo, desafía esto de controlar, ¿no? Porque requiere este acto de humildad que es necesario cuando nos damos cuenta de que hemos heredado ciertas formas y vemos sus sombras, ¿no? Y de repente queremos otra cosa y no sabemos bien qué. Y es difícil mantener el control intelectual sobre la vida ante esta ambigüedad, ante este abismo que se abre, ¿no? Si vemos claramente formas de crianza, por ejemplo, que no queremos llevar a cabo, el abismo está en poder decir que sí, ¿no? Y allí el intelecto a veces nos juega la mala pasada porque no es suficiente para estos procesos. Porque cuando empezamos a pensarnos papás, inevitablemente nos estamos pensando en el hijo que fuimos, ¿no? En el hijo que somos. Y allí nos atraviesa todo, como esta bicicleta que nos desequilibra más allá de que intelectualmente sepamos cómo manejarla, ¿no? Tal cual, por eso te decía que hay muchas heridas, ¿no? Todos somos hijos antes de ser padres. Y, y venimos de... A veces, viste, por repetición o por contraposición, por buscar hacer lo opuesto, pero inevitablemente tenemos como una referencia a la cual queremos acercarnos o alejarnos, ¿sí? Y de alguna manera eso lleva a que nuestra energía esté puesta en eso que queremos imitar o que queremos repeler, porque no es lo que yo quiero pasar y todo, pero sigue siendo un punto en el que yo estoy mirando y tomándolo como comparación, como Claro. referencia. Yo creo que un desafío, en realidad en todos los roles, yo considero a la paternidad obviamente como un rol crucial, como la maternidad, por supuesto, es uno de los roles que yo considero que nos atraviesa profundamente y en mi caso fue bisagra, ¿no? Pero es un rol que asumimos. Yo no dejo de ser el hombre que era antes, ¿sí? Me transforma. Entonces, yo muchas veces
yo mismo o en mi proceso de acompañamiento con algunas personas, siempre escucho como esta cuestión de si está bien o está mal esto que estoy haciendo, ¿sí? ¿Esto es lo que tengo que hacer o no es lo que tengo que hacer? Y te lo uno con lo que decía recién, porque en realidad yo creo, por eso te digo lo del rol, creo que yo soy el mejor papá cuando soy yo, cuando no Mm, busco ser otro, cuando no me quiero pelear con alguien de mis ancestros o cuando tampoco quiero imitar a nadie, sino que soy yo. Y por eso la palabra que yo hace años que vengo repitiendo, ¿no? La cuestión de la coherencia. La coherencia, tratar de ser yo coherente y entregarme, en mi caso a mi hija, entregarme desde eso y desde las imperfecciones y desde las cosas que por ahí suceden, que no me gustan, que no me agradan y trascenderlas juntos. Pero me parece que el desafío para ir caminando va por ahí, ¿no? Por que la paternidad sea uno de los, uno de los roles fundamentales que yo desempeño, pero que mi vida sea desde la coherencia y yo me entregue a eso. claro que sí. Eh, Volviendo un poquito a lo que compartías hace unos minutos, tenemos como una reacción instantánea a veces al descubrirnos enojados con las formas conocidas, ¿no? De repente nos damos cuenta de que la crianza que recibimos eh, fue carente o incorrecta de ciertas maneras, según ciertas conclusiones a las que llegamos, y hay como una primera reacción, un primer movimiento a desde cierto enojo querer hacer lo opuesto, ¿no? Un poco como el adolescente, ¿no? Que se afirma así, diferenciándose de lo conocido. Y personalmente el pensar la crianza y pensar la paternidad me ha llevado a pensar la adultez, ¿no? Porque creo, como vos decís, que pensar la crianza tiene que ver con pensarse uno mismo como papá y como individuo. Eh, y pensar la adultez y diferenciarla por ahí de ese enojo adolescente que construye desde el no de alguna manera. Bueno, ¿cómo sí criamos? ¿Cómo superamos el enojo o cómo superamos el definir cómo vamos a criar solo por hacer lo opuesto de lo conocido? Como estas cuestiones automáticas, ¿no? Si mi crianza fue autoritaria, yo voy a ser amigo de mis hijos y de mis hijas y no les voy a poner límites, ¿no? Y es que es tramposo y uno se va dando contra la Claro. pared Por eso lo y que uno te va decía de que uno pensando, termina tomándolo como referencia, digamos. claro, definiéndose por ello. Yo Y innumerable cantidad de veces he tenido pacientes en oportunidad de acompañarlos donde a la mitad de la vida dicen esto, ¿no? O sea, yo que toda la vida dije que no iba a ser igual a mi mamá o a mi papá y acá estoy, repitiendo lo mismo. Es que va por ahí, ¿no? Desde la comparación o desde la evitación termino poniendo mi energía en eso que quiero evitar y como vos sabés perfectamente, en lo que yo pongo energía crece, aunque sea una energía de rechazo. totalmente. Y, y comparto esto de que cuando uno en una situación con su hijo, su hija, luego reflexiona y siente que se equivocó y siente que lo hubiera querido hacer de otra manera, creo que generalmente podemos registrar que en ese momento, cuando tomamos esa decisión, cuando dijimos esas palabras a nuestro hijo, a nuestra hija, no estábamos presentes, no estábamos presentes. Porque cuando nos entregamos a la situación que nos proponen, cuando nos entregamos realmente en emoción, en intelecto, en presencia, eh, podemos ser sinceros con nuestras formas, ¿no? Con nuestras decisiones, con nuestra comunicación. Lo que no quiere decir que no podamos llegar a equivocarnos, pero creo que allí hay algo mucho más valioso, como papás, como mamás. Cuando dejamos de intelectualizarlo todo tanto, de pensarlos en términos de correcto o incorrecto según mis creencias, y me permito entregarme a la vivencia que me propone mi hijo, mi hija. ¿Qué situación me está trayendo? ¿Qué manera me enoja? Porque muchas veces estamos en nuestro mundillo, ¿no? Del celular, del trabajo, de lo que hay que hacer en media hora, y uno está apurado, y viene nuestro hijo o nuestra hija a rompernos los planes con alguna situación. Y me he descubierto tantas veces
no habitando lo que me está proponiendo mi hijo, mm, y tampoco poniendo los límites para habitar lo que tengo que hacer como hombre trabajador, y reaccionar desde ese estar partido en dos, ¿no? Y cuando reacciono desde ese estar partido en dos, me equivoco. Luego me siento mal por la tal cual. manera en que le contesté, lo que le propuse, lo que le dije. Y de alguna manera, hablando de esto, ¿no? De trascender esta pura intelectualidad, donde queremos intelectualizar los procesos de nuestros hijos y de nuestras hijas, y siento que constantemente nos están invitando a sentir lo que estoy sintiendo. Como conversábamos el otro día, esta pieza de humor gráfica donde el niño le dice al papá, escúchame papá, te quiero decir algo, y el papá le dice, te estoy escuchando, y está mirando el celular, Tal y el cual. niño le dice, papá, escúchame con los ojos. Eh, y esto me conecta mucho a que la crianza es una vivencia, esencialmente es una vivencia que nos tiene que atravesar. Y siento que a veces nos enojamos con las propuestas inesperadas de nuestros hijos, de nuestras hijas, que nos sacan del control intelectual de la vida, porque nos desafía, ¿no? Es como esa bici que no se puede manejar con el intelecto. O porque necesitamos Entonces, otra cosa. Yo me he encontrado muchas veces reconociéndome en una necesidad de que mi hija, por ejemplo, pueda resolver cosas que evidentemente todavía no puede, y que las resuelva me liberaría a mí de ciertas cosas. mm, Entonces, me he encontrado, ¿no? Pensando eso, es decir, necesito que puedas con esto, que no me necesites encima tuyo haciendo problemas de matemáticas, no sé. Eh, y, y sí, es por ahí. Es muy, muy de la cotidianeidad, todos los días. Mirarlos, mirarlos. Yo siempre relato también en mi caso con mi hija, ella cuando era chiquita, tiene 11 ahora, cuando era chiquita siempre tuvo una cuestión con la comida, de que no comía. Digamos, yo en un momento pensé que vivía de fotosíntesis porque Dios no puede ser que no coma nada. Y bueno, todo lo que se mueve alrededor de que no coma, los miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo traigo por esto, porque yo encontraba la tranquilidad mirándola, mirándola. Y yo siempre vi, siempre, jamás tuvo ningún inconveniente, siempre fue una niña sana. Y yo la veía corriendo, la veía saltando, la veía feliz, la veía cantando, la veía. Entonces, si yo la veía, desaparecían todas las preocupaciones. mm, Las preocupaciones empezaban cuando yo le preparaba algo para comer y veía que no lo comía. Y ahí entraba a rumiar. Pero es esto, ¿no? Es verla. Y siempre fue, al día de hoy, sigue siendo una niña perfectamente sana. Entonces, me parece a mí es algo que siempre traigo porque fue ahí, fue mirándola donde me tranquilicé, no fue en la cabeza. claro. Y repensándonos, ¿no? Siendo hijos, siendo padres, la importancia de mirar a nuestros hijos, ¿no? Con todo el sentido más profundo que se pueda entender esto. Creo que como hijos necesitamos ser vistos por nuestros padres, ¿no? Que nuestros padres, madres, sepan quién somos, qué nos pasa. Hay como una necesidad ahí muy instintiva. Y Y creo es que como hijos vital. lo hemos sentido, ¿no? Esa necesidad de existir, no solo intelectualmente, sino vivencialmente, para nuestro papá, nuestra mamá. Entonces, claro que hay informaciones, hay reflexiones, hay intelectualidad en torno a la crianza que puede ser nutritiva, pero no hay libros mágicos, no hay recetas mágicas, ¿no? No. Y, y creo que la crianza en sí es desafiante, porque tal vez la crianza en un momento es la bici que va para un lado y para el otro, y de repente logramos andar en esa bici y se transforma en otro vehículo y hay que aprender otra cosa. Eh, entonces, es un desafío constante si es que queremos estar presentes, si es que queremos
dejarnos atravesar por la experiencia, es el arte de lo imprevisto también, ¿no? Es el arte de la flexibilidad, es el arte de la humildad. Venimos de formas de ser padres, donde el padre sabe, ¿no? Ser papá es saber, ser papá es tener las respuestas, y ser papá es tener las situaciones bajo control. Y el peor miedo de un papá es develar ante su hijo que no estamos sabiendo, ¿no? Por eso tal vez tantos no hemos visto llorar a nuestros papás. Porque un papá que llora ante su hijo muestra la vulnerabilidad, muestra que algo nos supera y se convierte en agua en los ojos. Y hay algo, creo, de superador como papás en que nos permitamos dejarnos atravesar por las experiencias. En que no seamos valiosos ante nuestros hijos por tener todo bajo control. Y sincerarnos en ese sentido, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días a ser papás. Todos los días Saber y estamos poder. aprendiendo. Vos recién decías, ¿no? Ser papá es saber, y yo agregaría el verbo, ¿no? Y poder. Y con todo lo que nos genera el no poder, y vos que trabajás tanto con nuestra sexualidad, ¿no? El término impotencia, en todo lo que acarrea, en todos los sentidos, no solo todo lo que nos mueve a los varones cuando no podemos lo que se supone que deberíamos poder, ¿no? Y la paternidad es eso también, ¿no? Cuántas publicidades del Día del Padre marcando el super papá, que puede con todo. Entonces, no saber y no poder, y de nuevo, una vez más, desde la coherencia. Y vamos aprendiendo a ser padre y a ser hijos juntos. Totalmente, y esto tan simple y tan poderoso que de repente un papá pueda decirle a su hijo, a su hija, me equivoqué, ¿no? Reaccioné mal, no supe cómo manejar tal situación, o a mí también me da miedo algo, pero va a estar todo bien. Digo, sostener esta imagen de control constante hace que no nos permitamos nosotros como individuos que somos papás dejarnos atravesar por los desafíos, pedir ayuda. Y otro gran tema, que bueno, vos has trabajado con círculos de paternidades y lo enriquecedor que es recuperar un sentido comunitario de la paternidad. Hasta en el simple acto de hablar junto a otros papás de qué nos está pasando. Que es también salirse de ese lugar de hombre y de padre que todo lo puede y todo lo sabe. Cuando tenemos la humildad de apoyarnos en otros, de apoyarnos en nuestras parejas, quienes compartimos la crianza en la misma casa, ¿no? Creo que esa vulnerabilidad, ese permitirnos a veces no saber, ese permitirnos a veces no poder, nos da esa flexibilidad necesaria para la crianza. Y, yo creo también que nos humaniza ante los ojos de nuestros hijos. Creo que nuestros hijos de alguna manera también se relajan cuando papá también siente, cuando papá también se equivoca, cuando papá también pide perdón. Es abrir ahí una instancia mucho más flexible para la vivencia. Que la vivencia es contradicción, y la vivencia a veces es dolor, y a veces es certeza, y a veces es confusión. Pero esta masculinidad lineal que aprendimos, ¿no? Que siempre estamos iguales ante la vida y siempre tenemos las respuestas y siempre expresamos las mismas emociones y escondemos las mismas emociones, nos quita todas las herramientas como seres humanos para esto orgánico, elástico, imprevisto, diverso que nos propone el día a día. Y Bueno, me das pie para la otra palabra que a mí me resonó mucho y con la que me conecta cuando pienso en lo de desaprender, ¿no? Esto bueno, que le pusimos también como título a nuestra conversación, lo de pasar de la automatización a la plasticidad neural, que yo te escucho todo el tiempo y obviamente que coincido con esta cosa de la flexibilidad,
de que tenemos que animarnos a esto. Pero bueno, como psicólogo también, por eso te decía, a veces no solo alcanza con tener la idea en la cabeza claramente, porque hay una cuestión donde como todo en la naturaleza, digamos, estamos diseñados para optimizar recursos, ¿sí? Y nuestro cerebro funciona también de ese modo. Por eso esta tendencia a la automatización, y que lo que hace un tiempo se puso como de moda, entre comillas, digamos, hablar de la zona de confort, que la zona de confort un poco es esto, ¿no? Es lo que yo estoy acostumbrado a que suceda, aun cuando puede ser displacentero, aun cuando no me gusta, pero me quedo ahí. Y esto es importante para mí saber que nuestro cerebro está programado para ser de este modo. Por eso cuando nosotros aprendemos a hacer alguna actividad, generalmente la vamos perfeccionando desde la repetición y desde ir puliendo, pero para hacer siempre lo mismo, buscando la automatización, porque en esa automatización economizamos recursos, economizamos tiempo y todo. Y nosotros hoy estamos planteando el camino contrario. Estamos planteando, bueno, animémonos al disconfort, a la incomodidad, animémonos a poner en movimiento cosas, actitudes, procesos que nos van a llevar, si se quiere, tal vez desde esto que te digo, a un mayor agotamiento, ¿sí? Porque nos va a implicar abrir caminos nuevos o por lo menos poco transitados. ¿Sí? No vamos a ir por la autopista que ya está armadita. Implica eso, ¿no? Estar dispuesto a eso. Entonces, para mí vuelvo, ¿no? Además de papá, somos, en nuestro caso, varones. Entonces, también como preguntarnos estas cosas, ¿qué tan elásticos, qué tan plásticos somos nosotros en otras cosas de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo desarrollar, cómo estimular nuestra flexibilidad general? ¿Sí? ¿Qué tan abierto a cosas nuevas estamos? ¿Qué tantas cosas nuevas vamos haciendo? ¿O tenemos nuestros mapas mentales súper esquematizados? ¿O como este sketch que no sé si lo has visto, de este humorista que no recuerdo cómo se llama, y que habla del cerebro masculino y femenino y plantea lo de las cajas? O tenemos cajas así que no se tocan una con la otra. ¿Sí? Bueno, justamente me parece que, de nuevo, como persona, y después apliquémoslo a la paternidad. Tal cual, como personas, y pensar, creo que pensar en crianza respetuosa, no solamente es reconocer a la persona a la que estamos criando, ¿no? Con su personalidad, sus necesidades, sus tiempos, sus procesos, sino también nos invita a repensarnos como personas, como individuos, siendo papás, siendo mamás. Y a mí me hace mucho sentido pensar a nuestros hijos, nuestras hijas como nuestros maestros. Porque muchas veces caemos, ¿no?, en esta dualidad en donde o hacemos las cosas por nuestros hijos o hacemos las cosas por nosotros. Y estamos como en esa lucha constante. Tal cual. Y también invito un poco a ponerla en cuestión. Porque cuando creemos que estamos haciendo por nuestros hijos, nos estamos nutriendo como seres humanos. Así es. Cuando asumimos los desafíos que nos presentan nuestros hijos, tenemos la posibilidad de mirar a nuestro propio niño herido, de repensarnos, ¿no?, en relación al trabajo. Bueno, nunca tengo tiempo para mi hijo. Bueno, pero nunca tengo tiempo para nada, entonces. ¿Qué me está pasando con el trabajo? ¿Qué me está pasando con la capacidad de dar abrazos? Con la capacidad de recibir caricias, etcétera, ¿no? Hay situaciones en donde está clara esta división. O termino de escribir lo que tengo que escribir para el trabajo, o me siento con mi hijo a ver qué me está demandando. Hay veces que está muy clara esa separación. Pero en general podemos ponerla en cuestión. Y porque tenemos también, creo que muy interiorizado, sobre todo las mamás, en nuestra cultura machista de tantas maneras que se expresa, de que las mamás históricamente han dejado de lado sus proyectos individuales,
sus trabajos y demás por la maternidad. Y creo que esta oportunidad de repensar la crianza, no solamente de ser más justos, más amorosos con nuestros hijos y nuestras hijas, sino también ser papás y mamás que se cuidan más a sí mismos, a sí mismos. Que entienden también que ofrendar, que la mayor ofrenda que le podemos hacer a nuestros hijos, a nuestras hijas, es un papá, mamá, individuo que se cuida a sí mismo, que quiere seguir aprendiéndose en la vida, que quiere seguir repensándose en relación a todo, y que camina hacia el buen vivir, hacia la felicidad. Porque también tenemos muy interiorizado en nuestras emociones, en nuestro inconsciente, esto de que hemos abandonado la individualidad en pos de la crianza. Y ponerlo en cuestión también. Estamos creciendo como individuos cuando nos entregamos a los desafíos que nos proponen nuestros hijos y nuestras hijas. Nos están regalando la posibilidad de cuestionarnos en relación a las obligaciones, y que volvamos a repensar qué es ser una persona adulta, qué lugar ocupan las obligaciones en mi vida, qué lugar ocupa el placer, el disfrute, Yo qué creo que lugar ese es ocupa... el verdadero pan bajo el brazo que le llaman, ¿viste? Cuando nacen los hijos y las hijas. Yo siempre lo he pensado en esos términos, ¿no? Como el pan es esa posibilidad de volver a nutrirnos, como decís vos, ¿no? Desde el repensarme en cuanto a, bueno, lo que mi hijo o mi hija me está pidiendo, me está demandando y me está mostrando como maestro, como decís vos, y me lleva para esos lados. Yo siempre lo he pensado en esos términos. Ese creo que es el verdadero pan bajo el brazo, la posibilidad de remirarnos y nutrirnos de nuevo. Totalmente. Porque para crecer como individuos necesitamos desafíos. Porque necesitamos desafiar lo aprendido, ¿no? Necesitamos desafiar la zona de confort y los supuestos. Y nuestros hijos, nuestras hijas nos traen esos desafíos, pero nos pasa muchas veces que cuando vemos los desafíos no los reconocemos y nos enojamos. Entonces, en esta búsqueda de equilibrios constante, dinámica, de equilibrios entre poner límite y atender las necesidades que nos plantean nuestros hijos, entre darnos algún momento de individualidad y darnos un momento abocados a la crianza, en esas búsquedas constantes de equilibrios, creo que incorporar la idea de que nos estamos nutriendo cuando nos brindamos a nuestros hijos, que no está tan separado como creemos, ¿no? Este ser individual que a veces sentimos que se ha perdido en la niebla, y que a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos días como que a mí personalmente me pasa, y sé que a muchos papás y mamás también, que añoramos un poco los momentos de mayor tiempo libre, los momentos de mayor soledad, y me parece válido, parece que es parte de esta experiencia, más también abrazar los desafíos, y para eso es necesario esa elasticidad. Es necesario también un ejercicio de humildad. Nuestro hijo, nuestra hija está aprendiendo a ser una persona, está aprendiendo a ser un hijo, una hija. Y nosotros como papás, como mamás, estamos aprendiendo a ser personas, estamos aprendiendo a ser papás y mamás. Y la crianza nos permite ese ámbito de desafío y de aprendizaje. Entonces, creo que nuestros hijos y nuestras hijas muchas veces nos demandan a sentir, ¿no? Sentir lo que te estoy trayendo. Y cuando nos conectamos con ese sentir y no solamente lo intelectualizamos, ¿no? Llegan aprendizajes, y llegan aprendizajes que nos transforman como personas. Eh, Creo que esta crianza que queremos construir, que es superadora a las formas más duras, verticalistas que hemos aprendido, tiene que ver con esa humildad de que todos estamos aprendiendo, todos nos estamos construyendo. Y claro que nos toca ese papel de cuidar, ese papel de poner límites, ese papel
ser esa referencia de seguridad para nuestros hijos en la vida, ¿no? Más también que no se convierta eso en esto duro donde queremos mostrarle a nuestros hijos que sabemos todo y que tenemos todas las respuestas, porque nos estamos cerrando al aprendizaje personal allí, nos estamos cerrando a la posibilidad de cuestionarnos en nuestra forma. Así Y, que, sí, y te hago una pregunta, porque yo estuve también cuando pensaba, ¿no?, en lo del el desafío de aprender a desaprender y en relación a la paternidad, y te escuchaba hace un ratito hablar, ¿no?, de estos roles, bueno, de la maternidad y todo lo que es la maternidad. Vos dijiste postergado por la maternidad, que lo entiendo y sé desde dónde lo planteas. Y también yo por lo que observo mucho, en realidad es la inclusión. Yo creo que, y esto es lo que quiero hacer énfasis, porque me parece que en lo que como papás, uno de los desafíos que tenemos es incluir a nuestros hijos, a nuestras hijas, en la diaria, entre comillas, digamos, de nuestras cosas, que incluya también el trabajo. Por supuesto que todo es absolutamente relativo, pero cuando vos hablabas recién de la maternidad, y yo he visto, digamos, y conozco innumerable cantidad de ejemplos donde las mamás van o asisten con sus hijos, con sus hijas, a situaciones que tienen que ver con cuestiones laborales, ¿sí? Hay una disposición interna, te diría yo, más allá de que vos me digas, bueno, pero hay lugares que se puede, hay lugares que no se puede. Por supuesto que todo es muy condicionante en algunas cuestiones, pero más que mirar lo externo, yo veo lo interno y veo en muchas mamás una disposición a que, bueno, yo voy con mi hijo, con mi hija, y lo incluyo o la incluyo en mis actividades. sí, sí, sí. Hace poquito veía ¿Estás una... para? Se Sí, congeló tu imagen un poco. No sabía si estaba, pero vos escuchás. Bien, escucha perfecto, sí, sí. bien. También hace poquito leí a alguien que planteaba las juntadas, ¿no? Los momentos de compartir amistad entre las mujeres que son mamás. Es mucho más común que a esa reunión estén los hijos y las hijas, ¿no? Como parte de... Están las mamás tomándose una cerveza, unos mates, y los Exacto. hijos y las hijas están alrededor. Y es mucho menos común en la juntada de amigos, papás, que se Lo incluya a mismo. los hijos y a las hijas. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo sé que desde lo laboral es complejo porque hay normas que por ahí uno tiene que acomodarse y todo, pero yo no hablo de eso, hablo de la disposición, como te decía, interna, Sí, sí, sí. donde me parece que, bueno, una de las cuestiones a desaprender tiene que ver con esto de esta famosa frase que creo que todos hemos escuchado más de una vez, de yo me voy para que no le falte nada, ¿no? El proveedor que se va y vuelve Sí, sí, sí. y está todo resuelto. Y como vos decís, que en juntadas y en cuestiones más informales es cierto, pero yo siempre me acuerdo lo, lo especial, el sazón especial que tenía cuando en el colegio, por ejemplo, cuando yo era chico, se planteaban jornadas donde se iba a ver dónde era el lugar de trabajo del papá. Y en muchos casos eran así como lugares, viste, como misteriosos, cargados de fantasía y de cosas desde una cuestión de un mundo que es como ajeno, Sí, ¿sí? sí, sí, totalmente. Como ajeno. Entonces, cuando vos dijiste recién lo de la maternidad, y todo lo que se posterga, yo también veo esta otra parte, ¿sí? Que tiene que ver con Sí, esto, ¿no? Y me parece que el desafío, como te decía recién, como varones, como papás, es esto, es incluir a nuestros hijos en nuestra vida, así de simple y de loco, ¿no? Y ujú, no delegar o relegar. También muchas veces sucede en cuestiones con padres separados, ¿no? Que cuando los chicos están con el papá, bueno, el padre, desde la asunción de una incapacidad para asumir la paternidad,
delega esa tarea en abuelos, niñeras o lo que sea, y se va a hacer sus cosas y después vuelve. Entonces, eso creo que es una de las cuestiones también a desaprender, sabernos necesarios en la diaria. Totalmente, sí, comparto. ¿Me escuchas bien, Fer? Te escucho bien, pero te veo mal, te veo muy pixelado y pausado, pero te escucho bien. Ojalá Bueno, que la avancemos, ya, grabación ya salga vamos bien, bien. no sé cómo saldrá la grabación. Hace un tiempo veía una entrevista que me pareció, me marcó mucho. Básicamente conversaban con hombres, con varones multimillonarios en sus 60, 70 años, de alguna manera como la cúspide del éxito para nuestra cultura, ¿no? Un hombre que ha sido un gran empresario y que tiene mucho dinero y está en su jubilación. Y les preguntaban qué hubieran cambiado en su vida. Y todos respondían lo mismo. Me hubiera gustado estar más tiempo con mis hijos. Entonces, esta imagen del hombre proveedor creo que la tenemos que observar de cerca. Observarla también creo que superando el enojo de alguna manera. Porque la primera reacción es esto, bueno, el papá se fue a trabajar y no estuvo. Y personalmente he pensado que, bueno, que las personas que fuimos luego, en alguna manera, también agradecer y amigarse y abrazar un poco la idea de este papá que no estuvo, no supo estar o no pudo estar, pero que bueno, que tuvimos el plato de comida, el techo, digo, mirar en la luz y la sombra, porque a veces desde cierto enojo, desde cierta crítica, mirando hacia atrás, tendemos a esa mirada no más destructiva. Y por otro lado, que varias veces lo he conversado con vos y sé que es algo que tenés súper presente, la frase de que nuestra deuda como papás es la presencia. Y esa presencia que se da en múltiples dimensiones, ¿no? La presencia física, empírica, de pasar espacio y tiempo de cercanía con nuestros hijos, nuestras hijas, pero también esa presencia emocional, esa presencia lúdica, esa presencia comunicativa, esa presencia que tiene que ver con saber qué está sucediendo en la vida de nuestros hijos, de interesarnos, ¿no? ¿Por qué eventos los están atravesando? ¿Qué es significativo para ellos en este momento? Tal vez el nuevo amiguito, la nueva amiguita, tal vez que le da miedo a algo, tal vez que algo está cambiando en su cuerpo. Digo, estamos presentes, ¿no?, en los eventos que son significativos para nuestros hijos, nuestras hijas. Estamos presentes en saber qué están sintiendo y empatizar con lo que están sintiendo. Creo que hay una presencia clara que tenemos que trabajar, que es darle tiempo y espacio a la crianza y entender que esa mayor ofrenda que damos a nuestros hijos, más allá de que claro que hay que pagar cuentas y hay que mantener ese mundo adulto al cual pertenecemos, saber que ese tiempo que le damos a nuestros hijos de presencia y de calidad, nos lo estamos dando a nosotros mismos. No nos vamos a arrepentir nunca del tiempo de calidad que compartamos con ellos. Y, y creo que esa presencia, que de nuevo tiene que ver con compartir tiempo y espacio, pero tiene que ver con estar íntegros en comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas. Dejar las pantallas de lado, principalmente, ¿no? Un gran tema en estos días. Uf. Y dejarnos atravesar por lo que nos traen. Creo que Yo eso nos nutre y los quiero, nutre. perdón, terminar. Lo que pasa Sí, es que como no te veo, no sé si terminaste de hablar, porque estás congelado. a ver qué podría hacer. Bueno, Yo vamos nomás a ver si la escucho. lo que quería retomar, que me parece que también es importante, porque me pareció muy válido lo que... ¿Estás? ¿Sí? Ah, Estoy. desapareciste del todo, pero bueno. Eh,
cuando vos recién decías, ¿no? Desde el enojo de lo que recibimos como crianza con nuestros padres, muchos, desde cuestiones generacionales, y en esto sé que también me vas a poder entender, de nuevo, ¿no? Hablando siempre de procesos naturales y todo, que nosotros estemos hoy hablando de este modo, de estas cuestiones, y viviendo la paternidad como la estamos viviendo y planteando con todos los tropiezos que tenemos en el medio y los que vamos a tener, es sencillamente gracias a los padres que hemos tenido. Claro. No podría ser de otro modo. O sea, la cuestión de que la tierra se labra, ahí volviste. La tierra se va labrando, ¿sí? por distintas etapas. Y yo no puedo sembrar si todavía no quité lo anterior. Lo que quiero transmitir es, nosotros somos los padres que somos justamente por los padres que hemos tenido, ¿sí? Claro. Por eso es que el juicio no tiene lugar, porque el juicio, de nuevo, separa y pelea y rompe y busca ir desde lo que no quiero. Las cuestiones de los cambios generacionales y todo llevan esos procesos de décadas, de décadas. Vos que lo venís viendo también en la cuestión con los varones, la masculinidad y todo. Yo que hice mi tesis sobre el significado de ser hombre hace 20 años, veo que en 20 años ha sido muy poquito en algunas cosas lo que se ha avanzado y ha sido un montón en otras. Ha habido una profundidad en algunas cuestiones y en otras uno rasca un poquito y sigue estando presente lo mismo de nuevo, ¿no? Porque tenemos el conocimiento, pero la vivencia lleva otro proceder. Claro. Entonces, yo coincido con lo que vos decías, ¿no? De que, y me venía como esta palabra, proceso. El proceso de la paternidad, el proceso de sabernos hijos, desde el reconocimiento a lo anterior, desde la pelea, desde la guerra, desde la destrucción, no vamos a construir nada bueno. Sí. Y agregar, Fer, que ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, pero la imagen es medio. Bueno, muchas veces decimos, o está en boca de muchos, ¿no? Esto de que los niños, las niñas traerán nuevas respuestas. Esta mirada como esperanzada, que es entendible, ¿no? De que los niños y las niñas construirán un mundo mejor. Que también tiene su luz y su sombra, ¿no? Porque hoy somos, las personas adultas somos nosotros y somos los constructores del mundo que vamos a dejar. Entonces, pensando en esto, a nuestros padres, a quienes nos antecedieron, a mí me gusta pensar más la frase, somos el sueño de nuestros abuelos. Porque cada generación, con todas sus dificultades, limitaciones, trabas, creo que ha tenido un anhelo sincero de que sus hijos y sus hijas y sus nietos vivieran vidas más plenas. Creo que hay algo ahí en el ser humano, con todas las limitaciones que podamos tener, de que deseamos el bien para los que vienen. Entonces me gusta cambiar la óptica. En vez de pensar que nuestros hijos y nuestras hijas traen nueva información y construirán algo mejor, pensemos que somos el anhelo de nuestros abuelos. En el caso, mis abuelos vivieron la Guerra Civil Española, mi abuelo materno fue huérfano desde muy chiquito, y yo sé que en algún instante de su vida pensaron, ojalá que quienes vienen vivan algo más amoroso, más libre, más íntegro. Entonces eso me arroja a la responsabilidad, ¿no? De quién soy hoy, de quién construyo hoy, y soy yo el responsable de darle algo mejor a quienes vienen. Somos como personas adultas los constructores del mundo que dejamos. Entonces que los niños, que las infancias jueguen, descubran, no los carguemos con la responsabilidad de salvar el mundo, ¿no? Mejor pensar eso. Como papás haciéndonos estas preguntas, como papás tratando de dedicarnos conscientemente a la crianza, estamos realizando anhelos que tal vez nuestro papá, nuestro abuelo y nuestro bisabuelo no pudieron caminar. Tal cual.
Entonces eso, ¿no? Somos hoy nosotros las personas adultas constructoras de la crianza y del mundo que vamos a dejar. Y a la vez amigarnos con esta herencia, o mirarla también con amor, de que nuestro papá, nuestro abuelo y nuestro bisabuelo hicieron lo que pudieron con todas sus limitaciones, pero que seguramente en algún momento de su vida, en algún momento de soledad e introspección, expresaron, sintieron el anhelo del bien para nosotros. Entonces, bueno, tomar esa antorcha y decir, somos el sueño de nuestros abuelos, somos el anhelo de una paternidad más amorosa, de unos hombres más amorosos, y lo vivimos. Eso es lo mejor que podemos ofrendar, creo, a quienes vienen. Entonces, de nuevo, esta invitación de que la crianza respetuosa parte del respeto para con uno mismo, parte de conocerse uno mismo y brindarse en sinceridad y en coherencia, o en la eterna búsqueda de la coherencia, a nuestros hijos y nuestras hijas. Y un poco salir de ese paradigma de que criar es negarse como individuo, de que criar es esta cosa de abandonarse, ¿no? De abandonarse en pos de algo noble que es criar. Y también entender que cuando estamos criando, nos estamos nutriendo como individuos. Nos estamos enfrentando a los desafíos que nos hacen crecer. A mí me gusta Entonces, pensarlo también en términos de que nuestros hijos y nuestras hijas, retomando lo que hablábamos antes también, nos conozcan, sepan quiénes somos, no solo como papá o como mamá, ¿sí? Esto que si a nuestros hijos, al Ligüen, le preguntan quién es Pablo, dentro de 20 años, él tenga la posibilidad de responder como persona. Bueno, mi papá es tal persona, ¿sí? Que nos conozcan, claro, que sepan quiénes somos, de nuevo, ¿no? No solo como papá o como mamá, sino esa entrega, de nuevo, como persona, como sí, sí, individuo que somos, ¿sí? Es un ejercicio que a mí me gusta siempre pensarlo en esos términos, como un legado, ¿no? Que sepan quiénes somos y entregarnos a eso. Me encantó lo claro. que dijiste esto último, me parece que es un lindo broche. Y de nuevo, ¿no? Creo que no existe la crianza ideal, ni existe el libro mágico que sea igual para todos, todas y para todo momento de la vida. Creo que lo superador es estar presentes y brindarnos, ¿no? Brindarnos íntegramente a, a los desafíos. Desde la sinceridad, desde el mejor intento para con nuestros hijos y nuestras hijas. Y algo que a mí también me ha hecho mucho sentido es, no podemos salvar a nuestros hijos del dolor. Y ponemos mucha energía, ¿no? De maneras equivocadas, a veces desde el control, con el noble fin de salvar a nuestros hijos del dolor. Y creo que criar es ese acompañamiento amoroso para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan encontrarse consigo mismos de la manera menos dolorosa posible. Pero no podemos salvarlos del dolor del mundo, ni podemos salvarlos de sus propios descubrimientos dolorosos. Podemos Totalmente. acompañar y cuidar, pero saber que no los vamos a salvar del dolor, sino que amorosamente vamos a hacer lo mejor que podamos para que estén lo mejor posible, también nos permite esa elasticidad que nos saca del control y nos saca de la culpa también. Porque Y de no, la animarnos a culpa, mirarnos, en realidad muchas veces también hay una cuestión donde yo te quiero evitar el dolor a vos, porque si a vos te duele algo, me conecto con mi propio dolor, claro, ¿me entendés? Entonces, desde un raspón, que si se caen y se raspan, y a veces uno, obviamente, ver a tu hijo desgarrado en llanto no es lindo para nadie, pero esta cuestión de, no puedo verlo, no puedo verla llorar porque me parte el alma, bueno, va un poco por ahí, ¿no? De ir como amigándonos de nuevo, ¿no? Con nuestras heridas, con nuestro niño, como vos decías, para permitirle al otro. Hay una frase que no la recuerdo literal, pero que va en este sentido de que una de las mayores cargas psicológicas con nuestros hijos son
nuestras experiencias no vividas. Entonces, cuando las experiencias no vividas de los padres, sería. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hay ciertas cosas que no han tenido lugar dentro nuestro, por ahí buscamos que nuestros hijos no las vivan, ¿sí? Para protegernos a nosotros. Y ahí es donde yo creo que con el tema del dolor es un gran tema, ¿sí? Como decís vos, me encanta eso que te he escuchado otras veces, decir, no podemos salvarlos a ellos de eso. Pero también muchas veces, sin darnos cuenta, puede haber una necesidad nuestra, ¿no? De que vos no estés mal porque yo no puedo lidiar con el dolor que me provoca verte así. Sí, sí, y en cuestiones tan importantes como la educación sexual en la familia, ¿no? Muchas veces la poca educación sexual que lamentablemente hay en general es desde el miedo a que nuestros hijos vivan esa sexualidad vieja que conocemos. Totalmente. Y esto, yo lo pienso en la sexualidad, pero puede ser en toda la crianza, ¿no? De que si como personas adultas sanamos nuestra sexualidad y la vivimos con alegría y con placer, podemos hablarle de sexualidad a nuestros hijos y a nuestras hijas desde la alegría y el placer. Claro, también desde el cuidado y desde el conocimiento de uno mismo, desde el amor, etc. Pero a veces nosotros estamos peleados con el mundo, nosotros estamos peleados con la sexualidad, nosotros estamos peleados con el dolor. Y desde allí queremos salvar a nuestros hijos de lo mal que está el mundo, ¿no? Y los Entonces, la hacemos importancia, banderilleros de nuestra pelea, digamos, ¿no? claro, Transformamos a sanar nuestros en hijos en... nosotros, sí, sí, sanar en nosotros para no compartir el miedo, para no compartir la sed de control que no funciona nunca. Entonces, de nuevo, amigar el crecimiento personal con la crianza, porque crecemos como personas, nuestros hijos crecen como personas, y ser ese filtro, ¿no? Yo lo pienso mucho así a la crianza, como ese filtro, como papás, como mamás, para que hacia adelante pase algo más amoroso, y ciertas formas más duras, sombrías, miedosas, queden en esta generación. Y creo que es necesario un trabajo como individuos, ¿no? Con nuestra propia sombra, nuestro propio dolor, nuestros propios miedos, para no educar desde el miedo, para no educar desde el enojo con el mundo que podamos tener nosotros. Y es nutrirse como individuo para criar mejor. A mí, y también creo que nos vamos acercando más o menos al final. Me gustaría compartir una pequeña referencia poética de Atahualpa Yupanqui que a mí me hace mucho sentido, donde él decía que la infancia, que cada niño, cada niña trae dentro un cascabel que suena, ¿no? Cascabel que todo el tiempo está sonando y cantando. Y que cuando nos convertimos en adultos, para afrontar este mundo duro que debemos controlar y que debemos afrontar, necesariamente nos insensibilizamos, ¿no? Y apagamos el cascabel. Y volver a conectar con nuestros hijos, cuidar ese cascabel que traen, para mí es el mayor tesoro de la humanidad. Conservar esa ingenuidad del ser humano que nos hace creativos y que como personas adultas podamos volver a despertarlo en nosotros. Y sumar el poder creativo de ser una persona adulta y responsable al poder de la ingenuidad para con la vida, para con el disfrute, para con dejarnos sorprender y atravesar por la vivencia. Entonces entiendo que criar es ser guardianes de ese cascabel, ¿no? Y volver a despertarlo en nosotros. Y que la crianza respetuosa es uno de los pilares, es uno de los grandes trabajos que tenemos como sociedad, como humanidad, para lo que viene. Es como, a mí me gusta decir, cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, como quien cuida una huerta, ¿no? Abonando libertad y cuidado, mucho cuidado, pero saliendo de la dureza, del miedo, del control,
de la culpa. Observar cómo eso nos habita como papás y como mamás, ¿no? Mucha culpa de equivocarnos, mucho miedo a equivocarnos, mucho enojo con nosotros mismos a veces. Y, y bueno, eso, la crianza es una vivencia que nos desafía, que está viva, que se mueve, eh, y que podemos controlar desde el miedo constantemente o podemos dejarnos atravesar. Y todo el tiempo estar presentes para tomar decisiones. Decisiones claras, decisiones firmes tal vez, pero haciéndolas desde la presencia. Yo creo que eso nos va a llevar a que no nos arrepintamos después, porque sabíamos que hicimos lo mejor que pudimos en ese momento. Totalmente. Vos hablabas del cascabel y yo te escuchaba y pensaba en, ahora que estamos en el mes de grabando esto en el mes de la Pacha, y pensaba en la sabiduría andina del Munaiki que habla del colibrí. Y digamos, y esto, ¿no? El colibrí como este ser maravilloso, alegre, que revolotea por todos lados. Y también yo muchas veces pienso en los niños, en las niñas, desde ese lugar. Y que, bueno, en el Munaiki, en la sabiduría andina, se habla de otros animales de poder, ¿no? Como el puma, el cóndor o la serpiente que va reptando, el puma que enfrenta los miedos, el cóndor que sobrevuela. Y wow, el desafío de la integración, poder contar con esa integración de todos, ¿no? No quedarnos ni allá arriba, en esto, ¿no? De me las sé todas, ni de yo voy al frente como el jaguar que infunde miedo, o la serpiente bien reptando, bien terrenal, ni tampoco el colibrí, que es un niño pleno absoluto, ¿sí? El desafío de reencender esa llama, como vos decís. Así que bueno, quería porque te escuchaba y pensaba en eso. Bueno, hermano, un regalo como siempre. No sé si hay algo que te haya quedado en el tintero que quieras. A mí, como te dije recién, me gustó el broche que pusiste. De mi parte, solo alegría, agradecimiento para vos, para quienes nos puedan estar mirando en este momento. Y bueno, siempre a disposición y al servicio. Así que bueno, hermano, te delego la última palabra. Bueno, muchas gracias, Fer. Espero que quienes han estado del otro lado hayan encontrado algo nutritivo en esta conversación. Eh, y, y bueno, a caminar las crianzas con presencia, equivocándonos porque nos vamos a equivocar, pero cuando estamos íntegros y entregados al momento, y nos dejamos atravesar por esto que nos traen las situaciones, podemos aprender de nuestros errores, porque no existe la crianza ideal, existe la vivencia, y no podemos controlar la vida, pero podemos hacer buenos intentos amorosos y sinceros por hacer una buena tarea. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron del otro lado, a las personas organizadoras de este espacio, y muchas gracias a vos, Fer, por invitarme nuevamente. Ha sido un placer. Como siempre. Gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo.